disculpen, ahora volvimos a este espacio de enfoque tributario. El día de hoy estaremos con nuestra distinguida presencia de la licenciada Lilian Torres, con quien estaremos conversando con el tratamiento de las multas de la RG 90 con la DENIT, perdón. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bienvenida también a este espacio nuevamente. Bueno, buen día, Diana, ¿cómo estás? Buen día también a las personas que nos están siguiendo a través de este espacio. Agradecerles, ¿verdad?, la gente de StartSol, la posibilidad de poder estar hoy comentando un poco sobre la RG 90 y un montón de inconvenientes que han surgido en torno a este tema, que preocupa muchísimo a los colegas, y es por eso que pedí inclusive este espacio era para poder conversar un poco con ellos, explicar un poco qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo, dónde estamos en este momento, ¿verdad? Así mismo, Licen. Entonces, voy a ir pidiendo también los numeritos de la terminación de sus cédulas para el sorteo de este hermoso termo que en cada transmisión está acompañando en cada programa, ¿verdad? Bueno, Elisa, no sé si vas a comentar un poquitito sobre Sí, este tema y sí, luego sí, entramos sí. a las preguntas o... Claro que sí. Bueno, me gustaría comentarle a mis colegas un poquitito los antecedentes que tiene la RG 90 como un instituto de información para la DENIT. A mucha gente seguramente le llamará la atención de por qué las financieras, bancos, farmacias, supermercados no reportan inconvenientes y tampoco se sumaron a los muchos contadores que reclaman no poder cumplir con la RG 90 debido al sistema Marangatu. Entonces quería comentarle un poco a mis compañeros que la mayor parte, ¿verdad?, de los contribuyentes que están en la parte de grandes y medianos contribuyentes, desde el año 92 tienen sistemas de información, solamente que antes eran mucho más burocráticos, eran manuales. Teníamos en el 92 algo que se llamaba COA y nosotros teníamos que llevar en un disquete, porque en esa época se usaba disquete, todos los datos de nuestras compras y ventas en un formato que es muy diferente al que hoy manejamos. Posteriormente, en el 2007, en la mitad del año, porque da la casualidad que siempre la DENI saca a mitad de año, no saca ni al principio ni al final, ¿verdad? Entonces nos descoloca todo. En ese momento salió una resolución 10 del 2007 que causó gran impacto en todos, porque ahí sí le movió a todos los contribuyentes, ¿verdad? Y especialmente salió para un sector determinado, que son los grandes, medianos, los que tenían régimen de turismo y regímenes especiales, ¿verdad? Que voy a comentar más descriptivamente adelante. Tal es así que, bueno, les comento, yo estoy en la Cámara de Supermercados hace más de 20 años, ¿verdad? Y desde el año 2006 que la Cámara de Supermercados ha solicitado, ¿verdad?, de que estos libros, que son nuestros libros de compra-venta, sean digitales. Y como surgió el tema de la RG 90 en un mitad de periodo, hubieron muchísimos inconvenientes que hicieron que nosotros nos acercáramos a la que en ese momento se llama DENIT o SET, hoy DENIT, ¿verdad? Sí. Para decirles todos los parámetros que nos parecían imposible de cumplimiento, porque teníamos que hacer retroactivo desde enero, como ocurrió ahora en el 2021, cuando salió la RG 90. ¿Por qué a esta gente no le impactó de la misma manera que a los medianos y pequeños contribuyentes? Porque es un sistema que ya se está aplicando desde, como le dije, del año 92. Entonces, básicamente, todas estas grandes estructuras ya tienen planificados sus procesos y es mucho más fácil para ellos llevar adelante esto a pesar de los problemas que puedan tener en el Marangatu. Entonces, básicamente, el mayor conflicto, ¿verdad?, se generó en esos medianos y pequeños que desde hace 3 años y medio tienen la obligación de informar a la DENIT de una manera diferente a lo que era antes, ¿verdad?, dentro del Marangatu, sus datos. ¿Y qué es lo que hace difícil este proceso? Yo creo que aquí tenemos que hacer un mea culpa, ¿verdad?, en el sentido de decir de que falta muchísima comunicación, educación, insistir, aunque sean conceptos simples, insistir sobre los procesos, ¿verdad?
y no llegar a lo que llegamos hoy, en donde tenemos un gran conflicto para muchísimos contribuyentes, profesionales y la misma DENIT también, ¿verdad? Porque se nos dieron plazos que no pudieron ser cumplidos y en ese sentido seguimos insistiendo, ¿verdad? Con más plazos porque nos dábamos cuenta de que había algo que estaba fallando y es en ese análisis que hoy vengo a ustedes, ¿verdad? Para comentarles de nuevo un poquitito un recorrido de lo que es la RG90 y después sacar algunas conclusiones que son importantes para nosotros. Excelente, entonces, Licen, espero que todos estén atentos, ¿verdad? Porque el tema del día de hoy está súper interesante tanto como para los contribuyentes y también para los profesionales. Licen, entonces, ¿nos vamos a las consultas? Sí, por favor. ¿Cuáles serían los antecedentes de la RG90 y por qué hay grandes sectores de la economía que no se encuentran reclamando o clamando los inconvenientes que genera la RG90? Y es todo lo que te comenté anteriormente. Sí. En la siguiente serie. ¿Y qué sería entonces la RG? La RG90, que es más fácil de decir, es una resolución donde se instaló para todos los contribuyentes, ¿verdad? Después voy a decirte cuáles son. Un registro de comprobantes que se ingresaba dentro del sistema Marangatu, a diferencia del GESHAUCA que te comenté que salió en el 2021, lo hacemos a través de la clave del contribuyente, una clave especial que tenga el contador, en donde se van ingresando información para constituir lo que se llama hoy los libros de compra y venta para contribuyentes de IVA general. ¿Quiénes son los que tienen IVA en general? Las personas físicas. Hay empresas, por ejemplo, IRP, que tienen también de servicios personales, tienen IVA. Hay algunos que no, ¿verdad? Sí. Aparte tenemos los contribuyentes del IRE general, del IRE simple, inclusive los de que tienen IRP ganancias de capital, porque ellos facturan su arrendamiento con IVA. Entonces, todas estas personas tienen hoy la obligación de ingresar sus registros, o sea, todos los documentos que genera su movimiento operacional dentro de este registro, que puedan hacerlo después de diferentes maneras, ¿verdad? También para el contribuyente del impuesto a la renta personal, servicios personales y para el IRE simple, la carga de información, aparte de ser un libro de IVA compras, IVA ventas, es un libro de ingresos y egresos, son libros separados, ¿verdad? Que constituyen ya lo único que tiene que mantener el contribuyente y que te debe generar en forma mensual a fin de evitar inconvenientes, ¿verdad? A diferencia del GESHAUCA, que en su momento era un programa de computadoras que hacía la DENIT o la SED de antes, con el fin de estirar información de los contribuyentes que ellos direccionaban y especificaban de acuerdo a la resolución. Era un informe detallado de las actividades que hacían estas empresas en particular y no se lo denominaba libro compra ni libro venta. Para ellos siempre fue como un informe del contenido de tus declaraciones, porque vos tenías que reflejar esas declaraciones y toda tu actividad. Y en ese punto, bueno, la RG90 se diferencia porque es un libro digital. Entonces, ahí sería entonces. ¿Y cuáles son los medios y cómo se realizan los registros? Antes te querría mencionar un poquitito quiénes serían los sujetos obligados, si me permitís, para ir en secuencia. Claro, claro. Como te dije anteriormente, los sujetos obligados para la RG90 son los contribuyentes de IVA, que te mencioné en forma descriptiva, ¿verdad? Los contribuyentes del IRP y los contribuyentes del IRE simple. Yo realicé un material que me gustaría pedirle al compañero de que ponga en imagen, pero aparte de eso quería comentarles que este material va a estar disponible en todas las páginas de Resistencia o en los grupos de WhatsApp. También a los que me soliciten, ya sea por teléfono o cualquier medio, este resumen va a estar hecho para ustedes, ¿verdad? Más que nada. Mencionarles que estos sujetos obligados en relación a los que tenían anteriormente el GESHAUCA tienen una diferencia sustancial porque los sujetos obligados están, para ser redundante, basados en la obligación que tiene el contribuyente. Anteriormente, el GESHAUCA establecía sujetos obligados
que tenían que entregar en medios magnéticos, en disquete o lo que sea, en forma mensual, como un soporte de todas sus transacciones. Aquellos contribuyentes que eran exportadores, lo que tenían régimen especial, los contribuyentes que eran autoimpresores, lo que tenían retenciones, aquellas organizaciones de administración central y cualquier contribuyente que la DENIT o la SED en ese momento pudiera designar, ¿verdad? Y mencionarles eso, de que van a encontrar inclusive al pie de todas las presentaciones siempre la resolución en que nos basamos, ¿verdad? Y en relación a tu pregunta particularmente de cómo se efectúan los registros, la RG90 en su artículo 5 nos dice que el registro debe ser individual por cada comprobante. Cada transacción que vos realices tiene que estar registrada de manera a respaldar tus transacciones, ya sea ya como contribuyente del IVA o del IRP o del IRE simple, ¿verdad? Y eso se hace caso por caso. Después, la forma en que realizamos esto puede ser manual o por importación, que se hace dentro del sistema, ¿verdad? O sea, vos puedes remitir esos archivos y podés después confirmar, ¿verdad? Los comprobantes de ventas o compras virtuales o electrónicas, el contribuyente tiene que entrar en una opción que es el módulo de obtención de documentos, donde va a estirar la información. Y en ese punto comentarles, ¿verdad?, de que anteriormente cuando estirábamos la información de facturas electrónicas, aparecía en el CDC ahí, pero vos le imputabas y desaparecía. O sea, cuando vos te ibas a tu información en consulta de comprobantes, desaparecía. Y esa fue una de las cuestiones que nosotros le pedimos a la SED o DENIT que nos incorpore. Hoy tenemos en nuestra planilla de Excel una serie de datos que nosotros como Resistencia Contable pedimos en el sentido de, por ejemplo, una de las cosas que le cuestionábamos también era que cuando vos consultabas en pantalla todo lo que vos ingresaste como compras o ventas, te aparecía la razón social. Vos bajabas y desaparecía. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, a nosotros nos era importante. ¿Por qué? Porque esto es nuestro libro de compra y venta. Y en ese sentido queríamos utilizar para nuestra conciliación, ¿verdad? Por último, es importante decir, ¿verdad?, de que nosotros estamos obligados a imputar cada comprobante de acuerdo a la obligación que tenemos. Cuando vos, ya sea manual o por lo que sería imputación, siempre la DENIT habilita ciertos ítems referidos a tu obligación. Si en tu constancia de algo aparece que sos solo IRP, te aparecerá eso. Para los contribuyentes que tienen IVA, te aparece IVA, te aparece IRP si sos IRP, y te aparece IRE cuando se refiere al IRE simple. El IRE que menciona en el concepto de imputación no está referido al IRE general, solo al IRE simple. Y no imputar. ¿Por qué? Porque pueden haber situaciones donde vos no tengas ninguna participación y realmente no se refiere a tu operación y vos tenés que marcar eso. Porque eso dice también nuestra resolución. Excelente, entonces, licenciada. ¿Y la importación de archivos en qué consiste? Bueno, la importación de archivos es una opción. Te comento que anteriormente, de acuerdo a lo que teníamos en la resolución 6, ¿verdad?, se debían cumplir de acuerdo a unas especificaciones técnicas que mucha gente simplificó y hizo en un Excel. Entonces, StarSoft, por ejemplo, a través de su sistema, ya sea 360 o el que se tenga, ¿verdad?, ya nos genera eso en forma automática. Pero para los que no tienen un sistema contable, se habilitó unas especificaciones que la gente resumió en un Excel que pueden exportar e importar dentro del Marangatú, de tal manera que esos archivos sean confirmados dentro de las 72 horas. Hay casos donde eso se supera, ¿verdad? Y fue uno de los inconvenientes que tuvimos en este periodo que va, por ejemplo, desde el 20 hasta el 31 de octubre, que fue el centro de mayor congestión dentro del sistema por las informaciones que los volúmenes estaban reportando. Y esas 72 horas tardaron muchísimo. Hay que entender que el proceso que realiza la DENIT con relación a estos archivos
está referido a confirmar la validación del RUC y otros datos que se van informando referidos al timbrado también. Por otra parte, supuestamente en el artículo de la RG90 dice que si los registros que están contenidos en el archivo presentan error, la SED remitirá al buzón tributario Marandú el detalle de los errores identificados, debiendo el contribuyente corregir la información que presente el error y remitir otra vez dentro del plazo establecido. Pero esta última parte de ese artículo realmente nunca se cumplió, ¿verdad? O sea, básicamente los errores que vos tenés de tu planilla te aparece cuando vos agarras y entras, ¿verdad? Y te dice recibido parcial o recibido total. Cuando vos tenés un recibido parcial, te dice ahí tantos archivos generados y te dice error. Y en ese punto es importante que nos vayamos al módulo que está al costado, donde tenemos la opción de consultar, ¿verdad?, los reportes importados. Y ahí te aparecen los errores que tenés, ¿verdad? Que si vos tenés una planilla Excel, tendrías que corregirlo de acuerdo a los ítems que te van mencionando. Y por lo general, la mayor parte de los errores que se reportaban al principio tenían mucho que ver con la configuración, el timbrado. Y hay un error que hasta ahora la SED no corrigió y está referido al hecho de que vos tengas una factura con una validez, por ejemplo, de octubre 2021 y vos estás en octubre 2022 cargando. El sistema, tanto manual como importación, te va a rechazar. Ese sistema, o sea, ese problema todavía no se subsanó con la DNIT. Eso hace que muchas documentaciones del 2021, 2022, 2023 estén fuera del sistema. Se refieren siempre a facturas preimpresas y hasta ahora no se ha solucionado. Es una cuestión que nosotros ya planteamos en la mesa técnica y le estamos diciendo que es de suma importancia que se pueda realizar. En ese punto también nosotros le dijimos a la DNIT que nos preocupa el tema de las inconsistencias. ¿Qué son las inconsistencias? Si la RG90 es mi libro de compras y de ventas y me falta un documento, ¿por qué? Porque el sistema no me permitió ingresar debido a que me dice que su timbrado no es válido. Sin embargo, cuando yo recibí en su momento era válido, yo consulté, estaba dentro del periodo, no me permite ser utilizado. ¿Qué es lo que hace ese documento rechazado para nosotros? Nos genera más trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar pendiente de ese documento, que en algunos casos son miles de documentos, cientos de documentos, etc. Y yo tengo que saber en qué mes se encuentra, cuál fue el problema que tuvimos, ¿verdad? Y al haber inconsistencia, ¿qué quiere decir eso? Que mi libro venta no coincida con mi declaración del formulario 120, ¿verdad? Por un lado. Inclusive si hay una mínima diferencia de redondeo, ¿verdad? De 2 guaraníes y qué sé yo, es importante regularizar las diferencias. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la experiencia de que la DNIT está realizando, ¿cómo se dice?, notificaciones a los contribuyentes por diferencias de 1 guaraní o 2 guaraníes. Que aunque no creas es insignificante, te quita otra vez trabajo y te quita otra vez problema. Porque tenés que responder, tenés que decir, disculpame, una diferencia de redondeo, que considero que no se justifica que me reclames, ¿verdad? Y que corresponde un poco a la forma en que se hace esa discriminación del total, del IVA y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos preocupa el tema de las inconsistencias, porque una inconsistencia puede ser 1 guaraní, 1000 guaraníes, 3000 guaraníes. Entonces, de allí también que estamos presentando a la DNIT casos así muy puntuales y generales, por ejemplo, el tema de la ANDE, donde la ANDE te pone acá un subtotal, después hace un ajuste o redondeo, que cuando vos te vas y mirás qué es lo que ellos informan, porque son también documentos electrónicos, te das cuenta que ellos declararon por ese subtotal el total de la factura. No tuvieron en cuenta el ajuste o redondeo, que a veces es 900 positivo, 200 negativo, etc., que hace que yo pague menos. Entonces, todo eso genera una inconsistencia, mínima en algunos casos, máxima en algunos, porque dependería, si yo soy una inmobiliaria y me dedico al arrendamiento y yo, por ejemplo, pago todos los servicios de luz, mi ANDE van a ser de 10 locales, de 50 locales o lo que sea, y eso va a ser significativo. Entonces, eso es un problema que nosotros ya le dijimos a la DNIT
que debe corregirse y que se tiene que tratar porque esto surge con ANDE, Exacto, Paco, las farmacias y supermercados que tienen lo que se diría el redondeo de la SEDECO, que hace de que hoy yo tenga un total en mi factura, me voy y verifico con mi documento en la parte de obtención de documentos, me sale cualquier cosa. Entonces, inclusive, yo siempre me pregunto, ¿cómo lo que la SAT me dice en la factura física que mi parte exenta, que es una tasa, me cobran 2.300 guaraníes? Me voy a mi factura electrónica y me aparece 1.800. ¿Qué pasó con esa diferencia? ¿Dónde se fue? ¿Qué yo puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque esa es una documentación electrónica y la que es válida, me dice la SEP o la DNI, es la que está dentro del sistema Equatia, no es la que yo tengo físicamente. Entonces, mi sugerencia para los profesionales es que aunque sea una minucia, tengamos en cuenta todas estas cosas que estamos conversando, porque hacen a las diferencias que podemos tener y que en algún momento va a ser mínima o máxima, pero hoy nos damos cuenta que la DNI nos pueden también notificar por un guaraní, 2 guaraníes, 3 guaraníes o lo que sea. Y hay que entender que las inconsistencias se tienen 5 años para ser notificados. Entonces es muy importante que cuando hacemos nuestro trabajo tratemos de pulir al máximo la información que tengamos, porque hay que entender, estamos manejando mucha documentación, muchos datos, y a veces ya no tenemos el tiempo de volver a verificar. Sí es recomendable que dentro de un periodo de un año la gente haga ¿cómo se dice? Un chequeo general de todos sus clientes y verifiquen si nos agregó algún documento, porque hay veces que hay documentos que te aparecen que vos no sabías que tenía, porque ni el contribuyente te pasó. Pero es importante hacer un chequeo, tenemos que hacer también rectificativas. Yo les quiero comentar de que una de las peticiones que hicimos justamente es de que las inconsistencias que surgen por esas documentaciones que nosotros tenemos físicamente, que nosotros declaramos en el formulario y que no pudimos ingresar, en algunos casos son inválidas. ¿Por qué? Porque había sido que anuló nuestro proveedor. Entonces, en eso vamos a tener que rectificar, pero ya es del periodo 2021 o 2022 y superamos ese plazo de 18 meses, por lo cual necesitamos una auditoría que sustente lo que estamos tratando de rectificar. Y yo le dije a la DENIT que el contribuyente, y más todavía en los casos de los pequeños y medianos, no tienen condiciones económicas de pagar 500.000 guaraníes por cada mes que tienen que rectificar por estos casos, que no son un problema del contribuyente propiamente dicha, sino que es un poco un conjunto de variables que surgen como inconvenientes. ¿Por qué? Porque a veces el que me envía a mí la factura no sabe muchas cosas, o a veces actúa de mala fe y no me comunica que anuló la documentación, o yo, receptor, tampoco tomo mis precauciones y verifico la validez de mi documentación. Así. Bueno, seguimos entonces, Listen. Acá tenemos algunos cuantos mensajitos ya de la audiencia. No sé si vamos a tomar un poquitito, ¿verdad? Un saludito al señor Aníbal González, que nos está viendo también desde Santa Rosa de la Guaraú. Y dice Julio Benjamín Reyes, dice: muy buenos días, gracias Starsoft, gracias a la licenciada Lilian por su apoyo, como siempre. Tenemos otro comentario. Miriam Ojeda dice: libros de ingresos y egresos también se utilizan para el IRE simple, sí, que es lo que estabas comentando anteriormente. Tengan en cuenta eso, ¿verdad? Hay un concepto que tenemos que tener como profesionales. El IRE simple es una forma de liquidar impuestos y no es aconsejable para ciertas actividades, tales por ejemplo como la ganadería o ciertos autoservicios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí se maneja stock, se maneja activos fijos, ¿verdad? Y el IRE simple es una forma de liquidar donde vos tenés compra versus venta. ¿Y qué pasa? En el caso de los ganaderos, vos compras un animal hoy, que puede ser una vaquilla o puede ser un ternero, pero eso no vendés en el mismo año. Entonces, si vos declaras la compra en un periodo, la venta se genera en otro, y la pérdida que te genera esa compra es una pérdida no arrastrable. Sin embargo, cuando tengas que vender, vas a vender por mucho más de su valor, ¿verdad? Y vas a tener que pagar impuestos. Y esas son cosas que tenemos que analizar y prever.
Hay mucha gente que tiene también el mal concepto, porque hay inclusive sociedades como las EAS, que son entidades jurídicas, ya sea unipersonal o de más de una persona, que le ponen como IRE simple y piensan que porque tiene IRE simple no están obligados a llevar contabilidad, y no es así. Yo quiero que entiendan de que existe una ley que todavía está vigente, que es la 1035 del año 83, o 1034/83, que establece en uno de sus artículos que aquellos contribuyentes que tengan más de 80 millones de guaraníes de capital tienen que tener obligatoriamente una contabilidad, llevar libros diarios, inventario, mayor, que son los obligatorios, ¿verdad? Entonces, la DENIT también dentro de sus considerandos en la reglamentación establece que será obligatorio este libro para los de IRE simple, pero también dentro de otro ámbito vos tenés que llevar tu libro diario, tu libro mayor, tu libro inventario. ¿Por qué? Porque te van a exigir en los bancos que vos tengas balances, ¿verdad? Y si sos unas EAS, tenés que comunicar, acuérdate que vos tenés que hacer asambleas, tenés que tener aprobación de esos balances, ¿verdad? Tenés que pagar patentes en base a ese balance también. Entonces tengamos un poco cuidado con esos términos y entendamos de que hay ciertas obligaciones y actividades que se pueden desarrollar de acuerdo a sus características, ¿verdad? Muy bien. Un punto súper importante entonces para Miriam Ojeda. Dice Fabio Piazza, hoy es mi cumpleaños, quiero el termo. Feliz cumpleaños, Fabio. Entonces, acá Escobar María dice, los comprobantes de combustibles que son exentas, ¿se imputa para el IVA o solo IRE? Dice. Bueno, les comento lo siguiente. Con relación al tipo de contribuyente, las compras exentas son importantes. Por ejemplo, un contribuyente de IRE general que tenga una estación de servicio compra en exentas combustible, gas. Entonces sí es importante que se declare y para eso existe un rubro, que es el rubro 6, donde dice, ¿verdad?, de que vos tenés que declarar tus compras relacionadas a tus ingresos exentos. Entonces, básicamente, ¿para quiénes tenemos nosotros que registrar estas compras exentas? Para aquellos contribuyentes, por ejemplo, en el caso del Servicentro que tiene ventas exentas y que tiene que sí tener una mercadería que vender, que también es exenta. ¿Cuál es el otro caso? Por ejemplo, en los contribuyentes que tienen IRP es importante declarar su combustible porque hace parte de su gasto. En una empresa que tenga IRE general y que es una distribuidora o que tiene dentro de su proceso operacional la necesidad de contar con vehículos y cargar combustibles, este concepto exento es importante registrar y se tiene que cargar en la RG90. No va a aparecer en el formulario 120, pero sí tiene que estar en tu RG90 porque hace a los gastos operacionales. Lo mismo ocurre con el IRE simple. Si mi IRE simple, ¿verdad?, tiene operaciones de esta naturaleza, de que sea un autoservicio y que haga delivery, o que tenga, que sea IRE simple porque también hace delivery y otras cosas. Entonces, el combustible es un gasto que tiene que estar contemplado dentro de su RG90 y en el caso del IRE simple va a ir también como parte de sus egresos. Pero va a ser egresos no grabados por IVA, ¿verdad? Así mismo. Acá justamente Maggie le dice solo para IRE simple, le dice, ¿verdad? Después tenemos otro comentario también. ¿Va a quedar grabado el material? Pregunta Dani Bogado. Sí, así mismo va a quedar registrado. También, como había mencionado la licenciada, vamos a tener también el material que justamente estamos difundiendo. Entonces, para que puedan obtener también. Dice Leticia Fernández, muy buenos días. Muchas gracias, licenciada, por todo el esfuerzo. Y mi consulta es si aún hay novedades sobre los pedidos, ya que hay contribuyentes que deben presentar su cumplimiento tributario para el cobro de salarios de noviembre, por ejemplo. Bueno, te voy a responder así bien concretamente, pero voy a ampliar después, querida compañera. Bueno, hicimos un proceso
que voy a explicar después, pero en relación a su consulta en particular, muchas personas que no presentaron o confirmaron talón pasaron una serie de datos para que nosotros procesemos y presentemos a la DNI. Muchos me dicen hoy de que tienen que confirmar para que salga el cumplimiento. Háganlo. Hagan, si es que el cliente necesita algo, tienen que hacer el proceso, tienen que confirmar y ahí ya les sale el cumplimiento tributario. Ahora, ¿qué pasa si también necesita timbrado? Bueno, ahí ya tenés que pagar esa multa y puedes tomar la opción de una facilidad de pago, que es mi sugerencia, ¿verdad? Después, al final, voy a explicar un poco todo ese tema para no desviar un poco lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, así mismo. Gracia García dice, gracias Starsoft y a la profe Lilian, siempre es muy bueno escucharla. Y Maggie Vera dice, cuando declaramos el combustible para IRE simple, ¿debe estar el vehículo declarado como un bien activo de la empresa? No necesariamente. Si por lo general nosotros tenemos que tener en cuenta de que en la RG90, para que podamos registrar documentaciones o, por ejemplo, un gasto de la ANDE por un bien que es un inmueble que alquilamos de un tercero, nosotros tenemos que establecer a lo que ellos le llaman, que es un contrato o vínculo contractual. Entonces, mi sugerencia, Maggie, es, si IRE simple es el propietario del vehículo, ¿verdad? Y que utiliza, aunque no esté dentro del activo, fíjate que el IRE simple no tiene luego activo. Así mismo. Acuérdate que ellos solo tienen ingresos y egresos. Entonces, si el vehículo está a nombre de esa persona que es el contribuyente, registra su gasto. Ahora, si es de un tercero, entonces mi sugerencia es que hagas un contrato en relación a ese vehículo, que le pidas a la persona que te alquila que te dé un documento y aparte vos te vas y registras en la RG90 ese contrato de tal manera que todos los gastos que te genere ese vehículo, porque ahí vos tenés seguro, vos tenés también, aparte del combustible, el mantenimiento, que serían los repuestos, en caso de que se descomponga el taller y todo lo demás, todos esos gastos vos podés imputar porque hacen a tu operación. Si vos tenés, lo único que no podés incluir en tu IRE simple es tu gasto de fin de semana con ese vehículo, ¿verdad? O sea, el combustible que utilices para salir de paseo con tu familia, para irte de vacaciones, etc. Cuando el combustible y todos los gastos referidos a ese vehículo están relacionados a mi actividad, esos son gastos deducibles. Ahora, si no está relacionado, es un gasto no deducible y yo no puedo incluir. Así mismo, entonces espero que te haya quedado clara entonces, Maggie. Seguimos entonces, Miriam Ojeda dice, gracias profe por la charla. Era justamente lo que había consultado anteriormente ella sobre... Sí, ya. Y bueno, profe, entonces seguimos con El almacenamiento. Así mismo. ¿En qué consiste el almacenamiento temporal y la confirmación del talón? Bueno, acá está no solo la confirmación del talón, sino nuestro talón de Aquiles. Nosotros tuvimos casi una debacle con relación a este tema de la confirmación, ¿verdad? Considero de que haciendo un análisis, yo sinceramente no creí todo lo que ocurrió con relación a este problema de la RG90, o sea, no magnifiqué las consecuencias, ni tampoco magnifiqué, ni entendí el porqué de los problemas, porque básicamente todo el mundo generaliza y dice, no funciona el Marangato. Y ese no es el principal inconveniente, ¿verdad? Entonces, buscando un poco las cuestiones, me di cuenta de que cometimos como profesionales muchísimos errores, entre los cuales, ¿verdad? Yo creo que se quedaron conceptos equivocados de este proceso de la RG90, donde pensábamos que con cargar manualmente o importando manualmente el proceso terminaba y no era así. La gente tiene que entender que cuando nosotros hacemos la importación o la carga manual, lo que estamos haciendo es almacenando en un depósito que necesita que vos le digas, terminé de hacer, ok. ¿Y qué es lo que hago? Aprieto un botoncito, ¿verdad? Y confirmo. Esta información tiene una fecha establecida, ¿verdad? Que anteriormente era diferente. Tenemos que tener en cuenta que en estos 3 años y medio, una de las cosas que conseguimos también es que no nos coincida en el mes siguiente, sino bimestralmente.
Eso nos ayuda a tener un poco más de espacio y de tiempo, porque uno de los problemas que tenemos es la facturación electrónica y su confirmación o la existencia o que aparezca dentro del sistema, ¿verdad? Existieron muchísimos inconvenientes. Y la mayor parte de ellos se originaron dentro de la facturación electrónica por el desconocimiento, la ignorancia del emisor y del receptor. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de darle a la persona que me está vendiendo mi número de RUT o mi cédula de identidad. ¿Qué es lo que pasaba? Mucha gente que se fue a comprar dio su número de cédula. Entonces, siendo contribuyente. ¿Y qué pasó? El emisor agarra y me marca como no contribuyente. Al marcarme como no contribuyente, por más de que yo tenga la factura y tenga mi cédula, ese documento ya no es válido, porque me puso como no contribuyente. Y nosotros tuvimos que ir a la CENIT y decirles, señores, nosotros tenemos muchísimos contribuyentes que no dieron su RUT, sino que dieron su cédula y son contribuyentes. Entonces, ustedes no pueden hacer lo siguiente, agarrar todos los archivos del 2021, 22, 23 y qué sé yo, ¿verdad? Y todos los que tengan cédula que aparezcan en el sistema Marangatu para que la gente pueda imputar. Ese fue un error que cometió el contribuyente y el emisor. En algunos casos se marcaban como no contribuyente, ese no va a aparecer luego. Pero aquellos que sí pusieron, viste que por lo general cuando vos tenés una factura electrónica te dice RUT/CI. Sí. Bueno, entonces ahí le dijimos, por favor, en este caso consideren, tráeme para que nosotros podamos imputar, porque eran gastos importantes para el contribuyente, ya sea IRP, IVA general o lo que sea. Entonces logramos eso. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Como le pedimos a la DENIT, y eso ocurrió hace poco, no es que ocurrió hace mucho. Sí, hace poco. Como eso ocurrió hace poco, la DENIT lo que hizo fue un barrido, le dicen ellos, y hay muchos documentos que van apareciendo y hay mucha gente que me dice, me va apareciendo documentos que yo ya confirmé todo. Esos documentos que le aparecen son documentos que su cliente no le entregó, que estaban en lo que sería el sistema Equatia, pero estaban con su cédula. ¿Por qué aparecen? Porque se les pidió que aparezcan, porque en muchos casos representan el respaldo de gastos y costos que los contribuyentes tienen para el IRE simple, para el IRP, para lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Lo que nosotros le pedimos. Nosotros le pedimos que aparezca, ¿verdad? Sí le recomendamos para que ustedes le digan a su cliente que por favor siempre proporcionen su RUT y su correo, para que sí o sí le llegue esa información. O sea, siguiendo un poco lo que estábamos hablando, estos registros tienen hoy un vencimiento bimestral conforme al calendario perpetuo para los que son mensuales. Para los que son anuales, por supuesto, dice hasta el segundo mes cerrado del ejercicio, o sea, sería febrero. La confirmación de lo que sería IRP para que podamos nosotros después liquidar el impuesto. Okay. Seguimos entonces, acá tenemos una consultita también de Richard Caballeros, dice, para las ESFL Sí. que declaran las compras exentas en su IVA, ¿se Sí. carga en la RG90 y se imputan al IVA? Sí. ¿Por qué? Porque vos estás declarando viste que vos estás declarando en tu formulario 120 esas compras, así como las ventas, ¿verdad? Entonces vos tendrías que marcar en donde dice IVA y tendrías que imputar vas a imputar en donde dice IVA y vas a marcar o viste que tenés que cargar el monto en exento, ¿verdad? En la parte manual va en exento, cuando importas va a estar en exento. Cuidar de que eso coincida, ¿verdad? Que ambos casos coinciden. Sí, que ambos. Romy Roa dice, gracias a Starsoft y a la LIC por la charla, excelente explicación. Entonces vamos a la siguiente consultita. Termino esta parte de confirmación de registro. Sí. Le quiero pedir al compañero si puede ponernos la pantalla, ¿verdad? En el sentido de que los contribuyentes que están obligados por sus diferentes impuestos, ¿verdad? Tienen que registrar y confirmar el talón de comprobantes dentro del plazo previsto. De lo contrario, esto va a tener multas, ¿verdad? Una vez confirmado el registro de comprobantes, la resolución dice que el sistema le va a generar un talón de presentación y un talón resumen de operaciones, los cuales serán remitidos al buzón tributario. En ese punto,
¿verdad? El talón resumen de operaciones es algo que se sacó este año con la resolución 12. Mucha gente está pidiendo que vuelva a aparecer, pero en realidad ese talón genera muchos inconvenientes porque no está hecho, ¿cómo se dice?, adecuadamente ni contiene bien las especificaciones que corresponden, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que ir trabajando con la DENIT y estamos teniendo en cuenta su incorporación o no, ¿verdad? Con aclaración. Con la generación de los documentos mencionados en el párrafo anterior, se dará por cumplida la obligación de presentación de la información. ¿Qué es lo que pasó con nuestra gente? Que cargó la información, pero no apretó el botón de confirmación, ¿verdad? Mucha gente me dice, pero yo agarré y confirmé todo, pero no me aparece como pendiente. Para eso, yo les pido que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. La resolución habla que esto va al Marandú. Y quiero que se fijen en el lado izquierdo, donde le dice el Marandú al cliente, la SED le informa que se generó el formulario 241 talón de presentación de registro de comprobantes correspondiente al periodo octubre 24 y te da un número. Aparte, fíjate en el talón 241 que se genera. Estos son tus dos elementos que comprueban de que vos hiciste el trabajo. ¿Qué es lo que pasó con nuestra gente? Se fue a su estado de cuenta corriente y pensó que como ahí no le aparecía nada, ¿qué presentó? Se equivocaron, ¿verdad? En ese proceso. Esto era lo que a vos te decía de si presentaste o no presentaste, porque mucha gente dice, yo tengo la duda, yo no sé, yo presenté, según yo entiendo. Pero hay una cosa también que tienen que tener en cuenta, el talón 241 aparece una sola vez ahora. Antes aparecía las veces que vos rectificabas y todo, ahora no. Ahora solo te aparece en el momento en que vos tenés que presentar la primera declaración. Las posteriores ya no tienen talón. Entonces, probablemente no presentaron. Y ahí les puse la multa cuando la confirmación del registro de los comprobantes se realice con posterioridad a los plazos, se aplica la contravención por el cumplimiento de obligaciones que están establecidas en lo que sería nuestra RG 13 del 2019, guaraníes 100.000 por cada, sería por el total. Mucha gente se queja y dice que este monto es muy importante para el contribuyente. Les comento que el GESHAUCABO tenía que pagar 100.000, pero por compras, por ventas, por retenciones, por régimen, etc. Entonces, es por eso que mucha gente, como les dije, grandes y medianos contribuyentes, no presentan ningún tipo de reclamo al respecto. Sí se le hizo llegar el reclamo de que hay muchos pequeños que no pueden pagar 100 y si no se puede reducir a la mitad. Se les dijo a la gente de la DENIT, vamos a ver qué nos responden después. Excelente. Dicen una consulta. Escuché más que hace rato estuviste mencionando sobre el tema de la presentación de lo que va a ser este 2025, del 2024 para renta personal. Primero se hace la presentación de los documentos, o sea, se confirma el talón y recién en marzo, cuando había que presentar ya el formulario, ahí recién contempla lo que dice tu... Sí, el tema es que la gente liquida el impuesto y no presenta su RG90. Sí, no, y por eso pregunto, ¿verdad? Porque yo particularmente y también otras colegas, normalmente hacíamos al revés, ¿verdad? Primero presentábamos el formulario y luego le dábamos la confirmación del talón, una vez que se presentaba todo, ¿verdad? Ya, se supone pues que la base de tu liquidación son esos registros, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta una cosa, cuando vos bajas el listado de comprobantes, ahí te aparece todo mezclado. Sí. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Tener siempre un archivo base, que es el que vos bajás, y hacer otros subarchivos, ¿verdad? Donde vos clasificás por obligación. Por ejemplo, si tu caso es libro IVA, y vos querés conciliar con tu formulario 120, vos vas a clasificar por IVA primero y IRP en segunda opción. Bueno, le das clasificar si es porque es Excel, ¿verdad? Sí. Entonces ahí vos tenés los totales como para que vos puedas verificar. Se supone que esa es tu base de liquidación. Entonces, para cuando haces tu IRP va a ser lo mismo. Vas a tomar tu IRP, pero en el IRP tenés que tener en cuenta que vos viste que vos tenés facturas que declarás en tu compra o en tu venta, pero también tenés otros gastos que van en ingresos o egresos
que son documentos, otros tipos de documentos que se deben registrar. Y para eso les recuerdo a mis queridos colegas de que no se olviden del tema del vínculo familiar contractual. Voy a reforzar esa idea. Y aparte de cargar los recibos. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas operaciones que son a crédito y es recordar, viste que vos tenés arriba tus facturas de crédito y abajo vas a tener tus recibos. Concilia. Ve que todo lo que vos pagaste de enero a diciembre esté con su recibo de enero a diciembre. Estamos hablando de seguro, estamos hablando de todos los tipos de gastos que vos puedas tener como persona, ¿verdad? Entonces, tómense ese trabajo de hacer bien. Se supone, ¿verdad?, de que todo lo que vos tengas en tu registro es lo que vas a pasar después a tu liquidación. Por eso es que el proceso natural es que vos primero hagas esto para hacer la liquidación después. Ahora, si vos agarras y presentas primero tu liquidación, puede ocurrir que si no hiciste el análisis que corresponde de tus registros, encuentres que hay algo más, menos y tenés que rectificar otra vez. Y rectificar significa llenar un Excel donde pones, esta diferencia está en esta columna porque me olvidé, porque puse mal, porque tal. Que te lleva más trabajo otra vez. Y como les dije, siempre tenemos que tratar de hacer bien en la primera y eso significa inclusive conciliar 2, 3 veces. Y estamos hablando por cliente, no estamos hablando ni siquiera por la gama de clientes que hay mucha gente que tiene 50, 100, etcétera, ¿verdad? Entonces yo entiendo de que es mucho trabajo, pero está dentro de nuestras obligaciones, ¿verdad? Así mismo. Bueno, dicen, seguimos entonces. A ver, nos incorporación. Quedamos, sí. ¿Cuál es la importancia de la confirmación del registro y cómo se confirmó? Sí. ¿Se pueden hacer nuevas incorporaciones o registros de documentos? Sí. Una de las cosas que me llamó la atención, y esto implica que la DENIT no hizo un buen trabajo de comunicación y educación, es el hecho de que mucha gente tenía miedo. Yo les comento que en el 2021 vos cargabas la información y vos le dabas confirmar. Si vos agregabas un papel, tenías que hacerlo en forma manual. Entonces, ¿qué hacía la gente? No confirmaba. ¿Por qué? Porque era más fácil importar y llevar un montón de documentos que hacerlo uno a uno, porque iba a llevar un trabajo, le eran 7. Entonces, ¿qué pasó con eso? Mucha gente se quedó con esa idea. No voy a confirmar todavía porque si no, no voy a poder actualizar. Esa actualización, ¿sabes cuándo se pudimos hacer? A nuestro pedido. Porque voy a insistir, Resistencia siempre presentó todos los pedidos de modificación. Entonces, se hizo a partir del año, más o menos principios del 2023. Imagínate que fueron 2 años en donde el contador tenía que hacer malabarismos para conciliar, porque mira que al principio era terrible, porque había muchas facturas que rebotaban, no te ingresaba, era todo un tema, ¿verdad? Entonces, el contador tenía que hacer un sistema de registro auxiliar y poner, esta factura no me entró por tal cosa, este rebotó por tal cosa, este rebotó por este. Y tener a mano para que si te llega una inconsistencia o le explique, mire señor, yo tengo acá el físico, pero según la DENIT y la carga de mi factura me dice que ese RUT no corresponde al timbrado, que el timbrado no está vigente, etc. Pero sin embargo, yo soy un comprador de buena fe y ese es mi comprobante porque yo al momento en que yo hice la gestión estaba operativo, ¿verdad? Y en el tema de incorporar, un ratito le iba a decir, vos si me puedes, se va a acabar la batería de mi computadora. Bueno, si vos querés incorporar datos, o sea, agregar datos a tu archivo confirmado, puedes hacerlo. Y en ese sentido no te va a generar ni multas ni contravenciones. Lo ideal es que si el profesional no termina su registro, ¿verdad?, pueda igualmente confirmar y después hacer sus conciliaciones, porque a veces no te da el tiempo, porque el cliente te trajo, si tu vencimiento era el 7, él te trajo el 6 a las 24, a las 23:59 minutos, ¿verdad? Entonces, eso no te da tiempo para que lo puedas analizar o verificar. Y lo que le sugerimos al contribuyente es que dentro de lo posible haga las declaraciones como corresponde, o sea, con los documentos físicos que tenga. Y por eso, confirmar, si es que tenés que confirmar, te lo confirmás. Lo que le sugerimos a la gente siempre es que no lo hagas sin movimiento, si tenés movimiento, ¿verdad?
Sí, Y porque eso también suele pasar mucho. sí, y le sugerimos también de que dentro de un plazo prudencial vos hagas la verificación, concilies y trates de que coincida con tu formulario para que vos no tengas inconsistencias, porque eso es lo que no queremos que tengas problemas, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, con relación a este tema le comento lo siguiente, la resolución 90 decía de que vos podías hacer, te comenté que anteriormente vos no podías cargar de forma de importación. Bueno, vos hiciste por carga manual, habla la resolución 90. Sin embargo, en el 2024 recién apareció de que vos podés agregar comprobantes por medios de importación. 2024. Desde el 2021 venimos batallando nosotros porque hay 13.000 contribuyentes que fueron los conejillos entre los cuales me encuentro yo. Y en ese sentido, fueron 3 años y medio de experiencias durísimas, ¿verdad? Porque fue muy difícil, no fue fácil, es una implementación que, por eso es que nosotros insistíamos con las prórrogas, no porque nosotros nos decíamos, no funciona el Barnatudo, no, había problemas, le decíamos los problemas que teníamos y le decíamos, necesitamos más plazos. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que no se comunicó estas cosas, estos cambios que son importantes, ¿verdad? Porque puede ser que el que está en Asunción, Departamento Central, puede ser que hayan tenido el acceso a estos datos, pero la gente que está allá, en el interior, no sabemos si leen, no sabemos si escuchan lo que nosotros les decimos, y yo creo que ni leen ni escuchan porque no les llega la información. Y hoy me doy cuenta de eso por las multas que se generaron dentro de la no confirmación del talón en tiempo y forma, ¿verdad? A mediados del 2023 fue que se generó ese tema de las incorporaciones por lo que sería en forma, viste que vos tenías anteriormente. El talón confirmado, agregabas algo nuevo, te aparecía otro talón para confirmar. De actualización. De actualización. Ahora ya no te aparece eso, te aparece un solo talón, ¿verdad? Y lo que a lo mejor vamos a insistir con la gente de la ENI es que nos permita que cada vez que haya actualizado, ¿verdad?, nos salga eso, porque eso nos ayuda también a nosotros. Inclusive, otra de las cosas que yo le dije a la gente de la DENIT es que es importante que en el Marandú les recuerde al contador, mañana vence, dentro de un mes vence, dentro de 2 semanas vence, porque somos olvidadizos. Yo les cuento lo siguiente, los medianos y grandes contribuyentes dentro de la semana anterior a su vencimiento ya recibe una notificación de su agente de cuenta. Yo quiero que tengan en cuenta que en la DENIT los grandes contribuyentes tienen un agente de cuenta como si fuese un sistema bancario que le hace el seguimiento. Toda la semana te dicen, vence tu anticipo, vence tal cosa, tenés que presentar tal cosa. Y necesitamos eso, y yo les digo a ellos, usen su Marandú, comuniquen el Marandú. Ellos dicen que no tienen plata para hacer publicidad, bueno, que saquen por Instagram, que saquen en sus redes sociales y que avisen todo lo que haya que agregar, ¿verdad? Y básicamente, vamos a ver si se mueve nuestra planilla. Ahí. Es eso lo que quisimos transmitir con relación a la confirmación. Ok, súper. Entonces dicen, acá tenemos un comentario también de María Escobar. Dice, licenciada, ¿qué pasa con los comprobantes que se registran con posterioridad de la confirmación del talón? Y todos los comprobantes, acuérdate de que dijimos de que todos esos datos que vos importas o cargas manual antes de confirmar se van en un almacenamiento, en un depósito. Cuando vos le das confirmar, eso ya se transforma en una declaración jurada. Y si vos posteriormente encontraste documentos, ya sea que tenés que agregar o que tenés que editar o que tenés que anular porque apareció con otro monto que no era el que tenía que ser, esas ediciones o esos documentos que vas agregando forman parte de ese archivo. Entonces, ¿qué es lo que te sugerimos ahora? Porque ahora ya no tenés un talón resumen, sino que vas a tener que bajar tu archivo y ahí hacer un total de todo lo que presentaste y ver si coincide en líneas generales con tus registros contables o en Excel que tengas, y cerrar tu mes, ¿verdad? Y si hay diferencias, dejar en claro cuáles son las diferencias. En lo posible, déjate una flechita roja, subrayar con pincel amarillo, me falta, me sobra, esto tengo, esto no tengo, ¿verdad? Porque esas son las cosas que vos te vas a olvidar después. Y tenés 5 años para volver. Así mismo, entonces dicen. Seguimos un poquitito con imputación.
con las preguntas. Dice, ¿qué es la imputación automática y para quiénes servirían? Bueno, una de las cosas que se le pidió a la DENIT es el tema de que los grandes contribuyentes, y me estoy refiriendo a los que tienen millones de facturas emitidas, porque estamos hablando más bien del emisor de facturación electrónica, le es más fácil que la DENIT le diga que esas facturas corresponden al IVA, porque esa es su obligación principal. En los casos de los grandes contribuyentes, todos tienen que tener marcado IVA. Entonces, lo que le dice esta resolución, que es la 12/24, es que todos los contribuyentes que están como facturadores electrónicos pueden marcar ya de que eso es IVA. Y ya te sale así en tu sistema como emisor. O sea, yo, por ejemplo, yo supermercado Gran Vía, emito facturas electrónicas, 10.000, 20.000, 30.000, y ya me aparece en mi Marangatu todas ya imputadas. Imagínate que antes teníamos que hacer uno a uno. Así mismo. Es todo un tema. O sea, no saben ustedes el trabajo que nosotros teníamos para marcar las ventas, que son millones de facturas, y las compras que son miles. Sí, que son miles, ¿verdad? Entonces, todas las documentaciones, notas de débitos, notas de crédito, puede ser autofactura, facturas, todo esto ya están imputados conforme a la obligación que tiene el emisor. Para la imputación automática va a aparecer dentro del Marangatu si es que informaron e hicieron esa opción, porque hay veces que no marcas también. Así tenemos, siguen vigentes los libros físicos para compras, ventas y otros regímenes. Los libros físicos ya no son exigibles. Hay muchos auditores que sí exigen a muchos contribuyentes que son del IRE general, pero existe la resolución 90 que en el artículo 11 dice de que a partir de la resolución ya no es obligatorio que vos imprimas o guardes físicamente los documentos que corresponden a tus libros compras, a tus libros ventas, a los libros que representan el IRP, el IRE simple. Entonces, a partir de la RG 90, vos tenés libros digitales. Por eso es muy importante que eso que nosotros bajamos, ahora que te dije hace rato, separa tu IVA de tu IRP. Sí, bueno, sí. yo te comento que vos tenés que hacer, insertar espacios, poner libro, compra en negro, tal cosa, ¿verdad? Eliminar las columnas que no te sirvan, hacer totales al final, y vas a tener tu libro compra del IVA, y vas a hacer un libro compra de IRP, ¿verdad? Y vas a hacer todos los chiches para que vos tengas ya digitalmente con un formato, ¿verdad? Que hoy es el formato que nos genera ese listado de comprobantes donde vos podés eliminar celdas que no te sirven, ¿verdad? Porque hoy tiene un montón de datos que son importantes, por ejemplo, si son preimpresos, si son electrónicos, virtuales, etc. Te dice también si son operaciones en moneda extranjera que no está funcionando, pero que le estamos pidiendo que funcione, ¿verdad? Para que te salga cuántos dólares. Bueno, básicamente entonces vos a partir de esta resolución tenés libros digitales. Si tu auditor te dice no imprimime, decirle acá está la resolución, acá te paso. Por favor, informate, actualizate, esto es así, a partir de ahora. Excelente, entonces, Listen, tenemos otra consulta también. Dice, ¿qué pasa con los contribuyentes que no tienen movimiento? ¿Cuál es la diferencia con los que se encuentran suspendidos? Bueno, ahí es muy importante. Yo creo que gran parte de las multas que se generaron fue por esta confusión entre contribuyentes suspendidos y contribuyentes sin movimiento de compra o venta. Entonces, en ese sentido, comentarles que la resolución 90 en el artículo 13 establece cuando en el periodo de ejercicio fiscal el contribuyente obligado a informar al hacer no haya realizado operaciones de ventas y compras o obtenido ingresos o egresos, IRP estamos hablando, que declarar, igual deberá confirmar la presentación en el sistema Marangatu. O sea que sí o sí tenés que darle confirmar, te tiene que salir tu talón, resolución, o sea, te tiene que salir tu talón 241, te tiene que aparecer en el Marandú que presentaste tu mes. Si vos haces esto fuera de plazo, por supuesto que vas a tener multa. ¿Me permitís que tome un chiquitito de agua? Sí, claro que sí. Por otra parte, quiero mencionar de que el contribuyente que está suspendido no tiene la obligación de presentar nada, ni confirmar nada, el que está suspendido.
Y eso tiene que ser, por ejemplo, de enero hasta diciembre, si está suspendido, de enero a diciembre está exonerado. Ahora, si vos en enero suspendiste hasta diciembre, pero en junio levantaste, entonces vas a presentar junio y vas a presentar julio hasta el día que empieza otra vez tu suspensión. Ahí es donde surgieron también multas. Entonces, por favor, atiendan esos detalles. Y los que clausuran tienen la obligación de presentar hasta el mes en donde efectúa el cierre. Dice que hay mucha gente que realiza la clausura del RUT y en la resolución, en el artículo 13, resolución 90, dice que el contribuyente obligado a informar al registro de comprobantes que solicite la cancelación de RUT deberá suministrar la información que le corresponde por operaciones realizadas hasta la fecha del cierre definitivo de sus actividades. ¿Qué pasa también? Para acelerar un poco, ya estamos a las 11 de la mañana y todavía no terminé de hablar. Sí. El IRP de servicios personales que durante el año necesita hacer facturas. Se declara como IVA. La ley dice que esta persona tiene que declarar su IRP, o sea, tiene que hacer su registro RG90 anual en el periodo 2024. Si yo en julio o en agosto o ahora decido tener IVA, pues recién a partir de enero del año que viene voy a tener que presentar mi registro mensual, aparte del registro anual. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la DENIT muchas veces no hace esa actualización y no te permite presentar el anual ni te permite presentar el mensual. Entonces, ahí el formulario 10 escribirá contáctenos regionales, pero métanle pata para que se corrija ese tema. Le quiero mostrar, no sé si me puedes mostrar un poquitito, el tema de los vínculos familiares y contractuales. Si ustedes se fijan, dice ahí donde está la flechita, registros, espera un ratito. Vamos allá. Ahí está. Ahí, tu flechita. Ahí está. Dice registro de familiares a cargo, relaciones contractuales. No se olviden de registrar a los hijos o familiares a cargo de las personas. Siempre le va a pedir su número de cédula, etcétera. Aparte, en el caso de las contractuales, quiero que se fijen acá, dice, por ejemplo, el registro de contrato, donde te pide básicamente qué tipo de relación, el RUT, el número de identificación y automáticamente estira el nombre de la entidad. Les sugiero que los contratos sean superiores a un año para que no existan inconvenientes con el tema de la AND y todo lo demás, que si está en el límite no te quiere aceptar. Y por otro, tenemos el tema de cómo se imputa, ¿verdad? O sea, una vez que vos llenaste el tema de los vínculos que tenés, ya sean familiares o contractuales, les digo de que tienen que irse a obtener documentos y ahí van a poder encontrar estas tres grillas que siempre vemos: compras a imputar, ventas a imputar, y el último se llama compras familiares y otros vínculos, en donde usted va a cargar el RUT de la ANDE, la fecha, y ya automáticamente le va a estirar los datos. O sea, en ese punto les pido que llenen sus vínculos y a partir de ahí ustedes ya pueden registrar la ANDE, exacto, de los casos de alquileres. En los casos de familia, los gastos del colegio de la criatura que está en nombre de la criatura, etcétera, ¿verdad? O sea, siempre tenemos forma de ver todo el tema. Y una consulta, sí. Entonces, dicen con referente a esto, en el caso, por ejemplo, de un contribuyente que tiene renta personal, sí, ¿verdad? Es solo renta personal, sí. Y compró una casa, o sea, que compró el terreno, edificó, o sea, está viviendo allí. El tema de los gastos de la luz y el agua, en ese caso, entonces, ¿cómo se trataría? Es porque la factura de la luz y el agua viene a nombre de la empresa que vendió. Y eso si tiene el título, porque hay un título, aunque esté hipotecado, esté pagando en cuotas, ya está a su nombre, se tiene que gestionar en la ANDE. En la ANDE directo. Sí. Y en caso de que no haya realizado todavía eso, ¿cómo y se declara? O sea, sí, puedes declarar en el IRP, por ejemplo, sí. En el de renta pero personal. igualmente, fíjate de que va a usar como otros documentos. No va a cargar arriba para usar el IVA y todas esas cosas, nada. Solo como otros documentos. ¿Sí? Como otros documentos, sí. Aunque sea la factura igual, ¿verdad? O sea, sea la factura viene igual, sí, vos vas a mencionar, porque vas a poner ahí factura, contado, aunque sea ANDE, vas a poder cargar en otros documentos, pero vas a imputar por la totalidad de lo que vos pagaste de esa ANDE. Como gasto te sirve.
lo que no te sirve para respaldar el IVA. No, en este caso es Porque vos solamente tenés renta un personal. contrato, ¿verdad? Que vos puedes demostrar si el día de mañana te dice la DENIT qué pasó acá y bueno, estaba en gestión de confirmación o finiquito. Claro. Para cerrar, quería nomás comentarles a la gente, o sea, para cerrar me faltan 2 temas todavía. Sí. Les comento lo siguiente. Uno, es que existe un decreto del año 2005 que nos dice a nosotros, que es el 6539, que tenemos la obligación de verificar la validez de nuestros documentos. ¿Qué significa eso? Anteriormente era más complicado para nosotros cuando íbamos en consultas online y teníamos que cargar el número de factura Sí. y la fecha y nos decían válido o no válido. Sí, así Hoy, mismo. ¿qué tengo yo que hacer? Preferentemente o más todavía con respecto a las facturas electrónicas. Acordate de que hoy existe algo que se llama PUDE o representación CDC. gráfica, en donde sí o sí el que te emite te tiene que poner el CDC y un QR, y por lo general esos documentos dicen no válido, ¿verdad? Entonces recordarle a la gente que ese es como un anticipo del documento que vos Original. sí o sí vas a tener que bajar del sistema original, que puede haber diferencias que no tendrían que ser sustanciales, ¿verdad? Pero que pueden ocurrir. Y aparte de eso, decirles también en los casos, por ejemplo, nos comentaron muchísimo que hay un supermercado muy grande de Asunción y del interior que está diciendo que no van a entregar las copias de las facturas. Decirle al contribuyente que tiene la obligación, este emisor, de entregarle la copia si el cliente lo pide. O sea, usted como cliente tiene la razón. Pida y exija su comprobante. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de transición y nosotros tenemos que ser contralores de que todos los procesos se cumplan. Muchos de los que hoy están como emisores tienen problemas y no están declarando todos los documentos como deben ser en tiempo y forma. Por eso nosotros los profesionales estamos teniendo problemas y por ende también usted como contribuyente a veces no tiene el IVA crédito que necesita o no tiene el respaldo de sus gastos y costos. Entonces todos tenemos que trabajar en este proceso en donde tenemos que ser contralores del contribuyente que está del otro lado, ya sea como vendedor o como proveedor, ¿verdad? Y darles todos los datos que necesitamos, decirle, yo soy contribuyente, yo necesito mi factura, este es mi RUT, este es mi correo, y estar ahí, aunque les cueste lo que cueste, ¿verdad? Porque muchas veces no queremos perder tiempo, pero necesitamos ese apoyo de parte del contribuyente. ¿Qué pasa con los documentos que recibimos y a veces no aparecen en el Marangatú? Yo la primera cosa que tengo que entender es que el documento que yo tengo en mi mano es la base para mi declaración del 120. ¿Por qué? Porque ocurre que no siempre los documentos que están en Ecuatía aparecen en el Marangatú dentro del periodo de 30 días, que es mi periodo para verificar, cargar y qué sé yo, pues yo tengo que a partir del 7 empezar a declarar. Le dijimos a la DNI este problema. Dijimos que para la RG90 no hay problema porque es bimestral. El problema es cuando vos tenés que llenar tu formulario 120 y usar esos créditos a favor de tu contribuyente. ¿Qué es lo que vos haces? Te basás en los documentos físicos porque no tenés posibilidades de verificar lo demás. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer como contador cuando recibo un documento? Entrar en Ecuatía, consulta, cargar el CDC y ver si existe o no existe esa factura y si tiene o no tiene eventos. Les comento también que le dijimos a la DENIT que estamos cansados de cargar el catch-up, ese que tenés que hacer 44 veces el semáforo, el puente, el auto, la moto, etc. Le dijimos también que para nosotros es imposible leer muchas veces porque se borran los números, ¿verdad? Del CDC. Entonces le pedimos que dentro del Ecuatía tengamos nosotros como contribuyentes con nuestro acceso al Marangatú. O sea, yo tengo un PIN hoy para el Marangatú. Con ese mismo PIN yo puedo entrar en Ecuatía, cargar y ver cuáles son las facturas que me emitieron a mí y en qué estado está. ¿Por qué? Porque mucho puede ser que estén pendientes, en proceso, finiquitado, rechazado o lo que sea, anulado. Entonces le pedimos eso con todos los detalles, hay que saber qué compré, cuánto compré, el importe, qué sé yo, todas las cosas. En una sola línea, no como la que nos aparece a nosotros que tenemos 24 cosas que mirar, ¿verdad? Sí. Y lo que le recomiendo a la gente es que siempre deje constancia, ¿verdad? De que si yo tengo un documento que no está en Ecuatía, pero yo tengo físicamente, mandemos un reclamo a regional dejando constancia. Este documento que es de mi contribuyente, que es de 15 millones, 20 millones o lo que sea, no me corre, o sea, no apareció. Otros casos,
donde te aparecen notas de crédito y te aparecen facturas que vos ni viste ni hiciste y no tenés posibilidades de reclamar, porque en Equity hay una opción que se llama evento, donde vos puedes agarrar, no importa si ya pasó el tiempo, igualmente y decirle en evento, este documento no me corresponde. Explicación, es una operación no realizada por el contribuyente, solicitamos, investiguen al respecto, reclamamos esto, por favor. Entonces, dejar constancia de las situaciones que se van planteando con este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede ser que esté haciendo bien y otras que no, que puede haber mala fe, que te pueden generar facturas de crédito que vos ni sabías que tenías y que te enterás después en el Marangatú que te aparece, te dice una factura de 110 millones. Muchi, ¿a quién le debo tanto? Decir, ¿por qué? Si yo no compré, yo no estuve. Hay un afiche en rosa que yo les paso a todo el mundo que está en pantalla, si puedes poner, y quiero que por favor tengan en cuenta cuando hagan sus revisiones. Vamos a ver si puedo sacar esto que está acá. Discúlpenme. ¿Dónde meto esto? Ahí. Bueno, y el siguiente que les voy a comentar es los procesos realizados para cerrar. Diana, discúlpame, son las 11:20. Sí, Lisa, la verdad que está súper interesante. Yo creo que, como veo acá, ¿verdad? Están bien activos todavía, ¿verdad? Entonces, vamos a ir dando entonces finalización con lo que vas a ir comentando. Bueno, en relación a lo que ocurrió el 31 de octubre, mencionarles a mis colegas. Primero, de que nosotros en nuestro rol de resistencia contable presentamos 4 notas mucho antes de que vence el 31 de octubre, donde hemos solicitado a la DENIT que nos dé un plazo hasta el 31 de diciembre, viendo que existía inconveniente porque estamos en todos los grupos y conocemos el problema. Lo que no dimensionamos es la cantidad de profesionales afectados, ni que existían todos estas pequeñas grandes dudas que hicieron de que se metiera la pata de alguna forma, ¿verdad? En el sentido de no confirmar el talón. Nosotros insistimos días previos, inclusive yo les dije a mis colegas, dejen de procrastinar, le dije, mucha gente se enojó conmigo porque les dije, métanle pata. Aunque sea con 1 o 2 documentos, confirmen. Después vamos a regularizar, después vamos a ver, ¿verdad? Porque no va a haber prórroga. Se les avisó, porque a mí, Orbe me dijo cuando salió la resolución que nos dio tiempo. Viste que vencía en agosto, no dio hasta el 31 de octubre. En agosto ya me dijo, este es el último. Ya no te doy más, ya no. Aún así, cara dura, presentamos en julio, en agosto, en septiembre y en octubre y nos dijeron no. ¿Qué es lo que pasó? Llegó ese día de la semana, ¿verdad? Donde mucha gente empezó a meterle pata, ¿verdad? Pero no fue suficiente. Y lastimosamente entre el 30 y 31 tuvimos eventos de caídas del sistema con el tema Marangatú, pero más que Marangatú, decir la internet que tenemos a nivel nacional, que no nos permite trabajar con la, ¿cómo se dice?, flexibilidad que necesitamos. Eso hace que también el Marangatú no funcione para nosotros, pero también tuvo caídas en Marangatú que fueron reportadas. Entonces ocurrieron otros hechos externos donde alguien agarró y falsificó así y dijo resolución 20 se prorroga. Mucha gente entendió de que existía una prórroga cuando no, por diversos anuncios que se hicieron que no correspondían. Lastimosamente la DENIT nos sacó un comunicado en tiempo y forma en el sentido de decirle a la gente ya no va más, este es el último día. Lastimosamente ese día también no funcionó el sistema. Y la gente, acuérdate que era un viernes previo a un 1 de noviembre, que fue día donde se actualizaron sistemas, entonces ocurrió la catástrofe. Yo dije, bueno, Señor, en tus manos, ¿verdad? Y en ese sentido, comentarles de que tuvimos mesas técnicas, ¿verdad? Donde planteamos todos los problemas. Yo quiero que ustedes miren, nosotros como Resistencia fuimos el único grupo que desde el 2021 venimos trayendo propuestas técnicas. Llevamos inclusive le invitamos a informáticos. Starsoft fue uno de los invitados que tuvimos, ¿verdad? En el sentido de decirles, ¿tienen problemas? ¿Cuál es el problema? Vamos a presentar, ¿verdad? Sí. Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo con la mayor seriedad. No somos insensibles ni tampoco nos falta empatía, al contrario, nos duele que sucedan estas situaciones. Y es por eso de que te cuento que casi una semana después o 2 me llama una colega de Itapúa y me dice, mire licenciada, estoy desesperada, yo tengo que pagar 90 millones
de mi bolsillo, porque básicamente el no confirmar el talón es una responsabilidad del contador, no del contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, te juro que me dolió. Después me llamó otro, después me llamó otro. Y así en cadena. Y me atajé la cabeza y les comento, tuvimos una mesa ese jueves, que fue hace más de una semana, y yo le pedí al director que estaba ahí, que es el director Osmar Zarza, que por favor me escuchara. Le dije, señor, tenemos que hacer algo, existe un problema, que es un problema social más que nada ya, porque hay miles de personas afectadas. Y me dice, bueno, mostrame las pruebas, decime quiénes son, cuánto es, todo lo demás. Yo me volví a reunir el lunes. Yo quiero comentarles que yo le invité a nuestros colegas de autoconvocados que no se presentaron en la reunión, les invité para que participen y escuchen de este tema. Y en ese sentido les llevé una muestra. Les dije, esto es lo que tengo. Y bueno, yo lo que les pido a ustedes es la posibilidad de poder hablar con el señor Orué y explicarle la situación y venir y decirle, él dijo que iba a atender caso por caso. Bueno, nuestra propuesta fue decirles, yo quiero que atiendan los casos, pero en función del contador, porque el contador es el que va a pagar. Y para eso yo voy a tomar los datos de aquellos que confíen en nosotros y vamos a presentar en nombre de todos ellos un argumento técnico, que es la nota que presentamos para acompañar un listado que yo le comento a la gente que tiene más de 6.800 contribuyentes afectados, que representan aproximadamente más de $1 millón, y esto no es ni el 50% de los afectados. Esto es solo gente que confió en nuestra mediación. Nosotros estamos en permanente comunicación, solicitamos audiencia con el señor Orué para mostrar y pedir clemencia en relación a estos colegas, porque significa un impacto demasiado fuerte para la parte económica del profesional, sin dejar de lado el hecho de que puede perder su fuente de trabajo, y no solo él, sino la gente que está trabajando con él. Y por otra parte, mencionar de que los contribuyentes afectados están en un periodo y proceso de venta donde necesitan su timbrado, su CCT. Diciembre es un mes de gran venta, entonces el impacto acá es económico-social, ¿verdad? Porque le afecta al contribuyente, a su familia, le afecta a sus proveedores. Es un golpe demasiado fuerte. Y en ese punto, bueno, apelamos a la consideración, señor Orué, si nos escucha o si alguien le puede decir, yo hago este reclamo en nombre de mis compañeros, diciéndole, sí, que nos comprometemos a partir de ahora de poner en orden nuestras casas, ¿verdad? Y hacer las cosas en forma. Pero también les solicitamos de que exista capacitación, de que lleguen al interior, que den información, que saquen afiches, que nos digan las cosas que están mal cuando están mal y que nos ayuden a llegar a los objetivos que ustedes tienen. Nosotros tenemos 3 años y medio con este tema y en ese sentido hemos avanzado muchísimo. Creo que podemos seguir avanzando, pero tenemos inconvenientes que deben ser solucionados y necesitamos un poco también de empatía y de solidaridad de parte de ustedes para con estos colegas. Yo quiero agradecerle a los son más de 700 profesionales que nos enviaron su información, decirle que esas son informaciones confidenciales que son manejadas con el sigilo y el resguardo que corresponde, y que en ese sentido, bueno, lo que estamos tratando es de hacer un trabajo que permita llegar a un resultado óptimo, que tiene contemplado 3 o 4 puntos principales. 1, solicitamos exoneración de las multas para aquellos que ya presentaron. Solicitamos tiempo para que presenten aquellos que no confirmaron y que cuando confirmen no les haga multas, ¿verdad? Le dijimos hasta el 31 de enero, ¿verdad? Un tiempo para esta gente. Aparte de eso, le solicitamos que durante el periodo de petición que tenemos de hoy hasta que nos den la respuesta, si es que hay clientes que dentro de ese listado, ¿verdad?, pagaron alguna facilidad de pago, qué sé yo, que sean tenidos en cuenta, que se les devuelva, que se les cancele su facilidad de pago, que limpien su cuenta corriente, ¿verdad? Y básicamente esos fueron nuestros puntos esenciales, pero con una argumentación técnica que les cuento que yo hace más o menos 15 días estoy trabajando hasta las 3 de la mañana todos los días para ustedes, por ustedes, sin cobrar un peso, voluntariamente, ¿verdad? Porque acá está el nombre del profesional en general, no solo de ustedes, sino los nuestros también.
gracias de nuevo. Y espero que le haya servido esta charla a mis compañeros, ¿verdad? Muchísimas gracias, Liz, en serio. Yo creo que con todos estos argumentos que estuviste mencionando, ojalá que le llegue entonces la comunicación, ¿verdad?, al señor Orue y que podamos tener una respuesta factible en el menor tiempo posible, ¿verdad? Sí, comentarles a la gente que esto no va a ser general, que esto no le va a afectar a todos, sino sola y exclusivamente a aquellos que a través nuestro están presentando esta solicitud, ¿verdad? En ese sentido tratamos de ser claros, le dimos tiempo a la gente y bueno, lamentamos si de repente no llegamos a todo el interior, porque yo sé que hay mucha gente que se enteró tarde, igual le esperamos, yo te cuento que igual recibían sábado, domingo, de madrugada, lo que sea. Traté de incluir a la mayor cantidad posible de gente. Lastimosamente tengo que hacer un parar y llevar ya los datos, ¿verdad? Claro, así mismo. Y bueno, entonces vamos a hacer el sorteo, ¿sí? Entonces vamos a ver quién es el flamante o la flamante ganadora del termo del día de hoy para que aproveche, ¿verdad?, este tiempo de calor que se viene con todo también. A ver un poquitito. Ahí está. Muchísimas felicidades a Verita Cindy. Con terminación 361, te esperamos, Verita, aquí en nuestras oficinas, que estamos sobre Independencia Nacional, esquina Humaitá, número 802. Y bueno, muchísimas gracias entonces, Lisen, una vez más, ¿verdad?, por el apoyo que siempre nos brindas, ¿verdad?, tanto al equipo de StarSoft y para todos los contribuyentes. Sí, también voy a dejarle un poco a la gente mis datos, aunque creo que todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Un ratito. Sí, claro que sí. Un ratito. Ahí puedes pasarle un poco vos, te voy a agradecer. A ver. Bueno, Lilian Torres, arroba, no sé si puedes pasar. Lilian Torres, mi teléfono es 0981-128-100, el correo de resistencia, los grupales que tenemos. Gracias, compañero. Y agradecerles, ¿verdad?, por este tema. Así si no voy a dejar en el chat. Ahí ya pusieron. También, ya pusieron. Y decirles, ¿verdad?, de que también el material va a estar disponible a todos los que soliciten, ¿verdad?, y dentro de los grupos. Dale, muchísimas gracias entonces, Lisa. Gracias a todos por estar del otro lado, ¿verdad?, siempre acompañando el programa y que estén bien. Muchísimas gracias.